Fue en Egipto en el año 235. Eratóstenes de Cirene. Geógrafo, astrónomo y matemático griego, sabiendo que el Sol en el solsticio de verano se encontraba en la máxima altura del cielo. Era conocido para él la antigua ciudad de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, con una columna vertical no proporcionaba sombra. Eratóstenes observó que la luz que ingresaba directamente en él se reflejaba en el fondo. Entonces dijo: si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier recta vertical que se proyectara desde otra ciudad. Y fue así, puesto que Eratóstenes decía que la Tierra era redonda X. Y entonces fue así que se dio la idea de hallar el ángulo de los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría, que calculó que era de 7,2 grados. Y entonces, ¿cómo fue posible esto? Se convirtió en el primer científico en calcular la circunferencia de la Tierra con base en las investigaciones previas de Pitágoras y Aristóteles. Eratóstenes utilizó la razón trigonométrica entre las medidas entre la sombra proyectada de la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8. Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época que, unidos juntos, nomón y el escape, que lo ayudaron a hallar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa en ese momento, y con aquello era fácil deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan al pozo de Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría. El ángulo medidor, casi consideramos los rayos del Sol son paralelos de la columna como una secante, los ángulos alternos e internos son iguales. Entonces fue que Aristóteles, llegando a la siguiente conclusión: conociendo el ángulo de 7,2 grados, suspendido en un arco de 5.000 estadios de distancia que él sabía que estaba entre Siena y Alejandría, basta con saber que eso equivale a la octava parte de la circunferencia de la Tierra, y con esto simplemente se divide en 360 grados, que es la circunferencia total de la Tierra, entre 7,2. Entonces el resultado es 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan cuánto mide un estadio, Eratóstenes utilizó un estadio que en total medía 185 metros aproximadamente. Y para terminar, este método fue utilizado por Claudio Ptolomeo para realizar el primer mapa mundi de la historia, siendo este que fue probablemente en que se basó Cristóbal Colón para justificar la travesía de su viaje.